Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza mientras archivaba otra factura en el armario. Mis dedos realizaban los movimientos familiares mientras mi mente divagaba por otros lugares. Llevaba 4 años trabajando en Bianche Imports, 4 años manteniendo la cuidadosa frontera entre la cortesía profesional y la silenciosa intensidad de los ojos de Massimo Bianchi cada vez que se cruzaban con los míos al otro lado de la oficina. Sabía lo que era. Todo el mundo en la ciudad lo comentaba en voz baja, aunque nunca lo suficientemente alto como para que él lo oyera. El negocio de la importación era legítimo, incluso rentable, pero las sombras que se movían en su mundo eran más oscuras que los manifiestos de embarque y las declaraciones de aduana. Había decidido no mirar demasiado de cerca, centrarme en el trabajo en sí, en el sueldo fijo que mantenía intactos mi pequeño apartamento y mi sencilla vida. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era Enrique otra vez. ¿Dónde estás?, decía el mensaje, sin saludos, sin cordialidad. En el trabajo, le respondí, con el estómago encogido por la ansiedad familiar que se había convertido en mi compañera constante durante los últimos 6 meses. Lo mismo que te dije esta mañana. Los 3 puntos aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer. Podía imaginarlo en su apartamento estudio, rodeado de equipos fotográficos que ya casi nunca usaba. Sus celos carcomían al talentoso fotógrafo del que me había enamorado 3 años atrás. Hoy le sonreíste a Marcos. Te vi. El hielo inundó mis venas. Marcos era un compañero de trabajo, felizmente casado y con 2 hijos. Habíamos intercambiado cumplidos sobre la fiesta de cumpleaños de su hija. Nada más. Pero Enrique veía amenazas por todas partes. Imaginaba intimidades en cada interacción casual. Me estaba contando el cumpleaños de su hija, respondí, manteniendo un tono neutro, nada amenazante. Eso es todo. No me mientas, Serena. Dejé el teléfono, con las manos ligeramente temblorosas. Esto estaba empeorando. Las acusaciones, la vigilancia constante, la forma en que insistía en que activara la localización en mi teléfono por seguridad, la forma en que me había aislado gradualmente de mis amigos, de mi familia, hasta que mi mundo se había reducido solo al trabajo y a él. ¿Va todo bien, Serena? Levanté la vista y vi a Massimo de pie en la puerta de su oficina, con sus ojos oscuros evaluándome con esa intensidad silenciosa que siempre había acelerado mi pulso, a pesar de mi decidida lealtad a Enrique. Llevaba su habitual traje gris oscuro a medida, el botón superior de su camisa blanca desabrochado y las mangas remangadas hasta los codos, lo que sugería que había estado trabajando hasta tarde. Bien, señor Bianchi, dije automáticamente, dejando el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Estoy terminando las conciliaciones de fin de mes. No se movió, no insistió, pero algo en su expresión me indicó que había visto más de lo que yo quería. Massimo Bianchi había construido un imperio leyendo a las personas, entendiendo tanto lo que no decían como lo que decían. Son más de las 7, observó en voz baja. Deberías irte a casa. Las conciliaciones pueden esperar hasta mañana. Ya casi he terminado, insistí, necesitando el amortiguador del trabajo entre mí y la inevitable confrontación que me esperaba en casa. Solo unas pocas facturas más, apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. Serena, la forma en que pronunciaba mi nombre con ese ligero acento italiano que suavizaba las consonantes, siempre me había provocado algo que me negaba a examinar demasiado de cerca. Vete a casa. No es una sugerencia. Asentí con la cabeza y recogí mis cosas con manos que no terminaban de estar firmes. Mi teléfono vibró una y otra vez. Massimo bajó la mirada hacia el teléfono y luego volvió a mirarme a la cara. Si alguna vez necesitas algo, dijo con voz baja y cautelosa, cualquier cosa, llámame de día o de noche. ¿Entendido? La oferta quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de significados que no podía permitirme reconocer. Estaba con Enrique. Era fiel. Había sido fiel durante 3 años, incluso cuando la tranquila presencia de Massimo se había convertido en el centro gravitatorio de mis días de trabajo. Gracias, señor Bianchi, susurré. Pero estoy bien, de verdad. No me creyó. Lo vi en la postura de sus hombros, en la forma en que flexionaba las manos a los lados, como si se contuviera para no actuar. Pero respetó mis límites, como siempre había hecho. 4 años de perfecta distancia profesional, sin cruzar nunca la línea,
incluso cuando sentía la atracción entre nosotros como una fuerza física. «Buonanotte, Serena», dijo finalmente, retrocediendo hacia su oficina. «Buenas noches, señor Bianchi». El apartamento que compartía con Enrique estaba a oscuras cuando llegué, aunque su coche estaba en el aparcamiento. Subí lentamente los 3 tramos de escaleras, con mi pesada bolsa de trabajo al hombro, ensayando explicaciones en mi cabeza. «Marcos tiene esposa. Solo estábamos hablando. Te lo estás imaginando». El apartamento olía a cigarrillos rancios y comida vieja para llevar. Enrique había prometido dejar de fumar. Había prometido muchas cosas. Lo encontré en la sala de estar. Su equipo fotográfico estaba esparcido sobre la mesa de centro, lo que sugería que llevaba horas allí sentado esperando. «Llegas tarde», dijo, sin levantar la vista de la lente que limpiaba con movimientos agresivos y precisos. «Te dije que estaba terminando las conciliaciones», respondí, dejando mi bolso con cuidado, midiendo la tensión en la habitación tal y como había aprendido a hacerlo. El señor Bianchi me hizo irme a las 7. Al oír eso, levantó la cabeza de golpe y entrecerró los ojos. «El señor Bianchi te pidió que me lo pidieras», corregí rápidamente. «Dijo que el trabajo podía esperar hasta la mañana siguiente». Enrique se levantó y vi las botellas de cerveza alineadas en el alféizar de la ventana. 4 soldados vacíos firmes. Se me revolvió el estómago. Era peor cuando bebía. «Qué considerado por su parte», dijo Enrique, con una voz engañosamente tranquila. «Siempre tan preocupado por tu bienestar, siempre vigilándote. He visto cómo te miras, Serena». «Es mi jefe», dije, manteniendo la voz firme. «Eso es todo, eso es todo». Se rió, un sonido áspero. «¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no veo lo que está pasando?» «No está pasando nada», insistí, pero incluso mientras lo decía sentí la mentira en mi garganta. No había pasado nada físico, nada concreto, pero la conexión entre Massimo y yo era real. Había sido real durante años, vibrando bajo la superficie de cada interacción profesional. Enrique cruzó el espacio que nos separaba en 2 zancadas y me agarró la muñeca con tanta fuerza que me dejó un moretón. «No me mientas, Henrik. Me estás haciendo daño», dije, tratando de soltarme. Apretó más fuerte y levantó la otra mano para agarrarme la otra muñeca. «Hoy le has sonreído a Marcos. Te has quedado hasta tarde con Massimo. ¿Quién más? Serena. ¿Quién más? Nadie». La negación salió como un medio sollozo. «Enrique, por favor, me estás haciendo daño». Pero él no me escuchaba. Ya no me veía. Sus celos se habían convertido en una entidad propia, consumiendo al hombre que una vez amé. Sus dedos se clavaron en mis muñecas con tanta fuerza que supe que quedarían marcas, manchas oscuras de color púrpura y amarillo, que tardarían semanas en desaparecer. «Eres mía», siseó, con la cara a pocos centímetros de la mía. «Mía, Serena. No de Massimo, ni de Marcos, ni de nadie más. ¿Cuándo vas a entenderlo?» Intenté apartarme y él levantó la mano y me golpeó en la cara con tanta fuerza que me hizo girar la cabeza hacia un lado. La sorpresa me dejó paralizada. Me ardía la mejilla y me zumbaban los oídos. Nunca antes me había pegado. Me había agarrado, sí. Me había apretado con demasiada fuerza, sí, pero nunca me había golpeado. Nos miramos fijamente en el repentino silencio, ambos respirando con dificultad. Vi el momento en que la realidad volvió a golpearle. Vi el horror florecer en sus ojos cuando se dio cuenta de lo que había hecho. «Serena», susurró, extendiendo la mano hacia mí. «Dios, lo siento. No era mi intención». Tropecé hacia atrás, llevándome la mano a la cara, con lágrimas corriendo por mis mejillas. «No me toques». «Lo siento», repitió, con la voz quebrada. «Lo siento mucho. Es solo que cuando pienso en ti con otra persona, no puedo. Te quiero tanto. Me vuelve loco». Pero eso no era amor. Por fin lo entendí. Allí de pie, con la cara palpitante y las muñecas ya oscurecidas por los moretones. Esto era posesión, control, algo enfermizo y retorcido que había sustituido poco a poco a la relación que habíamos tenido. «Necesito que te vayas», dije, con una voz sorprendentemente firme. «Ahora mismo. Serena, por favor, vete». El grito se desgarró en mi garganta. «Vete ahora o llamaré a la policía». Me miró fijamente durante un largo rato, luego cogió su chaqueta y las llaves. «Esto no ha terminado», dijo al llegar a la puerta. «Estás enfadada, pero hablaremos mañana. Ya verás, estamos bien juntos, Serena. Estamos hechos el uno para el otro». La puerta se cerró de golpe y me quedé sola.
Me desplomé en el suelo, con la espalda contra la pared, temblando por todo el cuerpo. Mi teléfono estaba en mi mano antes de que tomara la decisión consciente de cogerlo. No era el 911, ni mi hermana, que vivía a 3 estados de distancia. Tampoco era mi madre, que me había advertido sobre Enrique desde el principio. Deslicé los dedos temblorosos por la lista de contactos hasta encontrar el número al que nunca había llamado. El que había guardado hacía 2 años, cuando Máximo me dio su número personal para casos de emergencia. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de llamada. Eran más de las 9. A esas horas ya estaría en casa, quizá cenando, quizá con compañía. ¿Qué iba a decirle? Mi novio me ha pegado y por alguna razón eres la única persona a la que se me ocurre llamar. Pero los moretones en mis muñecas ya se veían oscuros contra mi piel. Mi mejilla latía con cada latido del corazón y me aterrorizaba que Enrique volviera, que la próxima vez hiciera algo más que agarrarme, más que golpearme. Pulsé el botón de llamar. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Serena. La voz de Massimo se escuchó, alerta a pesar de la hora tardía. ¿Qué pasa? Solo escuchar mi nombre con su acento, la preocupación inmediata sin preámbulos ni fingimientos, rompió algo en mí. ¿Puedes venir a buscarme, por favor? Susurré. Lo necesito, no puedo. ¿Puedes venir a buscarme, por favor? ¿Dónde estás? Su voz había cambiado. Se había vuelto dura y concentrada. En casa, en mi apartamento. Pero Enrique podría volver. Y cierro la puerta con llave. Me interrumpió y pude oír movimiento de fondo, el tintineo de unas llaves. Cierra todo con llave. Estoy a 10 minutos. Quédate al teléfono conmigo. Me tambaleé hasta la puerta y cerré el cerrojo y la cadena con manos temblorosas. Vale, respiré. Vale, está cerrado. ¿Qué ha pasado, Serena? La pregunta era suave pero insistente. Discutimos por el trabajo, por Marcos, por... No podía decirlo, por ti. No podía admitir que los celos de Enrique hacia Máximo habían sido el trasfondo de todas nuestras discusiones durante meses. Me agarró, me pegó, le dije que se fuera, pero no sé si se mantendrá alejado. El silencio al otro lado era tan absoluto que pensé que se había cortado la llamada. Entonces, con una voz que nunca le había oído antes, fría y absolutamente letal: haz una maleta, suficiente para unos días. No te quedarás allí esta noche. Máximo, el señor Bianchi puede esperar hasta mañana, dijo, y pude oír la leve sonrisa en su voz a pesar de la dureza que había debajo. Ahora mismo solo soy Máximo y tú eres Serena y me has llamado. Así que haz una maleta, cara. Estoy a 8 minutos. Recorrí el apartamento como en un sueño, metiendo ropa y artículos de aseo en mi bolsa de trabajo. Mis manos aún temblaban. La adrenalina y el miedo hacían que todo pareciera surrealista, distante. 7 minutos, 6, 5. Un golpe en la puerta me hizo congelarme, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Serena, soy yo. La voz de Máximo. Busqué a tientas la cerradura y abrí la puerta para encontrarlo allí, vestido con vaqueros y una camiseta negra, con el pelo ligeramente revuelto, como si simplemente hubiera cogido las llaves y hubiera salido corriendo. Detrás de él estaba Dante, uno de sus hombres, observando el pasillo con ojos alertas. La mirada de Máximo se posó primero en los moratones de mis muñecas, luego se desplazó a mi cara, a la marca que había dejado la mano de Enrique. Algo terrible y oscuro cruzó su expresión, tan rápido que podría haber sido mi imaginación. Vamos, dijo en voz baja, quitándome el bolso de mis dedos entumecidos. Y como no tenía ningún otro sitio a donde ir, ni nadie a quien recurrir, lo seguí en la noche. El coche de Máximo era un elegante Mercedes negro, cuyo interior olía a cuero y a esa sutil colonia que había notado cada vez que pasaba por mi escritorio. Dante conducía mientras Máximo se sentaba atrás conmigo, manteniendo una distancia prudente, incluso mientras sus ojos catalogaban cada moretón visible. ¿A dónde vamos?, pregunté, con voz débil en el silencioso vehículo. A un lugar seguro, respondió. A mi casa. Allí tengo seguridad, espacio, tendrás tu propia suite, privacidad total. Enrique no podrá llegar hasta ti. Debería haber protestado. Debería haber insistido en un hotel, en casa de un amigo, en cualquier lugar que no difuminara aún más las líneas entre empleador y empleado. Pero el agotamiento se estaba apoderando de mí.
Y la idea de estar sola en una habitación de hotel anónima, sobresaltándome con cada ruido, me provocaba un nudo en la garganta por el pánico. «De acuerdo», susurré. «Gracias». Apretó la mandíbula, pero solo asintió con la cabeza. «Tenemos que documentar las lesiones para el informe policial». «No voy a presentar una denuncia», dije automáticamente. La idea de tratar con los agentes, de sentarme bajo las duras luces de la comisaría y relatar cada humillante detalle me daba náuseas. La mano de Massimo se movió como para alcanzar la mía, pero se detuvo y se posó en el asiento que nos separaba. «Serena, te agredió. Eso no es algo que desaparezca solo porque lo ignores. Sé lo que hizo», dije, con ira latente bajo el miedo. «Pero también sé cómo funcionan estas cosas. Dirá que miento, que intento arruinarlo. Su familia tiene conexiones con el dinero. Seré la novia despechada que hace acusaciones falsas». «No estás mintiendo», dijo Massimo en voz baja. «Y no eres una mujer despechada. Eres una mujer que fue agredida por alguien que debería haberte protegido». Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. «Es complicado». «No, cara, en realidad es muy sencillo. Te hizo daño. Eso es un delito. El resto son solo ruidos. Pero no era sencillo. No cuando mi vida estaba entrelazada con la de Enrique de mil pequeñas maneras. El contrato del apartamento estaba a nombre de los dos. Teníamos una cuenta bancaria conjunta que él había insistido en abrir hacía 6 meses para facilitar la gestión de las facturas. Mi coche era técnicamente suyo, un regalo que me había hecho el año pasado cuando el mío se estropeó, aunque el título seguía a su nombre. Dejarlo significaba deshacer todo eso. Significaba empezar de cero con nada más que mi sueldo y lo que pudiera salvar de los escombros. Atravesamos una puerta de seguridad y entramos en un aparcamiento subterráneo. Sabía que Massimo era rico, pero el edificio al que entramos era algo completamente diferente. Suelos de mármol y arte moderno. Un portero que nos saludó respetuosamente al pasar. El ático ocupaba toda la planta superior. Massimo me condujo al interior a través de una sala de estar que parecía estar llena de ventanas y líneas limpias, pasando por una cocina que parecía sacada de una revista, hasta una suite de invitados que era más grande que el apartamento que compartía con Enrique. «El baño está por allí», dijo, dejando mi bolso en el banco a los pies de la cama. «Hay toallas limpias en el armario y artículos de aseo debajo del lavabo, por si necesitas algo. Mi habitación está al otro extremo del ático. Dante estará apostado fuera de la puerta principal. Aquí estás a salvo, Serena». Asentí con la cabeza, incapaz de hablar de repente por el nudo que tenía en la garganta. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. «Sé que no quieres presentar una denuncia policial esta noche, pero ¿me dejas llamar a mi médico para que te examine y se asegure de que no tienes nada roto ni gravemente dañado? Por favor». Me desarmó. Massimo Bianchi, que dirigía un imperio que ponía nerviosos a hombres adultos con una sola mirada, estaba pidiendo en lugar de exigiendo. «De acuerdo», acepté en voz baja. 30 minutos más tarde, me senté en el borde de la cama mientras la doctora Peruso, una elegante mujer de unos 50 años, me examinaba con delicadeza las muñecas y la cara. Hablaba poco mientras trabajaba, con un tacto profesional y cuidadoso, pero apretó los labios cuando vio la extensión de los hematomas. «No hay fracturas», dijo finalmente, apagando su linterna, «pero hay un daño significativo en los tejidos blandos. Te dolerá durante varios días y empeorará antes de mejorar. Aplica hielo durante las primeras 48 horas y luego calor. Te voy a dar algo para el dolor y algo para ayudarte a dormir». «No quiero que me droguen», protesté. Su expresión se suavizó. «No te drogarán, solo te ayudarán. Confíe en mí. Esta noche querrá dormir y su cuerpo no se lo permitirá sin ayuda. Todavía tiene demasiada adrenalina en el organismo». Tenía razón, por supuesto. Mis manos seguían temblando. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, a pesar de estar a salvo tras puertas cerradas y sistemas de seguridad. Después de que la doctora Caruso se marchara, me quedé mucho tiempo bajo la ducha, dejando que el agua caliente lavara la sensación de las manos de Enrique sobre mi piel. Me dolían las muñecas y la cara, pero lo peor era saber hasta qué punto me había engañado. ¿Cuándo se había transformado el encantador fotógrafo del que me había enamorado en alguien capaz de pegarme? ¿O siempre había sido capaz de hacerlo? Y yo simplemente me había negado a ver las señales. Salí del baño en pijama y encontré a Massimo en la sala de estar,
de pie junto a la ventana, con un vaso de lo que parecía whisky en la mano. Se había puesto unos pantalones de chándal oscuros y una camiseta, y estaba descalzo. Me sorprendió lo diferente que se veía del hombre de negocios controlado que veía todos los días en la oficina. El Dr. Caruso dijo que deberías tomar los analgésicos. Dijo sin volverse. Lo haré. Me quedé en la puerta, indecisa. Máximo, no sé cómo agradecerte esto. Finalmente se volvió para mirarme, con una expresión indescifrable. No me des las gracias, Serena. Esto es lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia. El hecho de que creas que tienes que darme las gracias solo demuestra lo bajo que puso el listón Henrique. Me estremecí al oír ese nombre, al sentir la amarga verdad en las palabras de Máximo. Él se dio cuenta. Por supuesto que sí, lo siento. Ha sido duro, ha sido sincero, dije, adentrándome más en la habitación. La ciudad brillaba bajo nosotros, miles de luces contra la oscuridad. No dejo de preguntarme cómo no lo vi. Las señales estaban ahí. Simplemente no quise verlas. Máximo se quedó callado durante un largo rato. Vemos lo que queremos ver, especialmente en las personas que nos importan. Eso no es debilidad, cara. Es simplemente ser humano. ¿Cuándo empezó? Me lo pregunté más a mí misma que a él. Los celos, el comportamiento controlador. ¿Siempre estuvo ahí o me perdí el momento en que cambió? ¿Importa? Su voz era suave. Lo importante es que ahora estás fuera. Pediste ayuda. Eso requiere valor. Me reí con un sonido entrecortado. No me sentía valiente. Me sentía aterrorizada. Todavía siento pánico por Enrique. Por todo, admití. Por lo que vendrá después. Por estar sola. Me callé, incapaz de expresar el otro miedo. El que no tenía nada que ver con Enrique y todo que ver con el hombre que estaba al otro lado de la habitación. No estás sola, dijo Máximo con firmeza. Y no lo estarás. Tendrás todo lo que necesites para reconstruir tu vida. Un lugar donde quedarte todo el tiempo que quieras. Ayuda legal si decides presentar cargos. Seguridad si te sientes insegura. Todo. Sin condiciones. Sin condiciones. Esas palabras deberían haberme tranquilizado, pero en cambio me provocaron un dolor en el pecho, porque una parte de mí quería que hubiera condiciones. Quería entender qué significaba esa atracción entre nosotros. Quería saber si él también la sentía o si yo había imaginado 4 años de miradas cargadas de significado y distancia cautelosa. Pero yo estaba vulnerable y destrozada, de pie en su ático con un pijama prestado y moratones cubriendo mi piel. Lo que fuera que existiera entre nosotros, tendría que esperar hasta que pudiera volver a confiar en mí misma, hasta que no estuviera simplemente huyendo de un hombre para caer en los brazos de otro. Gracias, le dije de nuevo, porque no tenía otras palabras. Por todo, asintió él, apurando el último sorbo de su whisky. Duerme un poco, Serena, mañana será más fácil. Me retiré a la suite de invitados, tomé la medicación que me había dejado el Dr. Caruso y me metí en la cama, que era demasiado grande y demasiado cómoda. El sueño me invadió a pesar de mis pensamientos acelerados. La medicación hacía su efecto. Mi último pensamiento consciente fue Máximo de pie junto a esas ventanas, contemplando su ciudad y la forma en que había pronunciado mi nombre como una bendición. Me desperté con la luz del sol entrando por unas ventanas desconocidas y un momento de desorientación antes de que todo volviera a mi mente. Las manos de Enrique, la bofetada, la voz de Máximo al teléfono, firme y segura. El ático, seguridad, huida. Mi teléfono estaba en la mesita de noche. Lo cogí con inquietud. 17 llamadas perdidas de Enrique, 23 mensajes de texto que iban desde la disculpa hasta la ira y las amenazas. Sé dónde estás. ¿Crees que Bianche puede protegerte? ¿Crees que huir con él demuestra que no eras él? Estás cometiendo un gran error, Serena. Vuelve a casa y lo solucionaremos. Te encontraré. No puedes esconderte de mí. Mis manos temblaban mientras leía los mensajes. El miedo se apoderó de mi estómago, pero debajo del miedo había algo más duro y frío. Ira. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a hacerme daño y luego actuar como si yo fuera la que lo había traicionado? ¿Cómo se atrevía a amenazarme por buscar seguridad? Un suave golpe en la puerta me hizo sobresaltar. Serena, ¿estás despierta? La voz de Máximo, cuidadosa, respetuosa. Sí, respondí. Un momento. Encontré una bata en el armario y me la puse antes de abrir la puerta.
Massimo estaba allí con una bandeja, café y lo que parecían pasteles para el desayuno cuidadosamente dispuestos. No estaba seguro de lo que querrías, dijo, mirándome a la cara, evaluando los moretones que se habían oscurecido durante la noche. Pero Elena, mi ama de llaves, insistió en que trajera opciones. La normalidad del gesto de traerme el desayuno, como si estuviéramos de vacaciones en lugar de escondiéndonos de mi violento exnovio, me hizo un nudo en la garganta. El café está perfecto. Gracias. Dejó la bandeja en la mesita junto a la ventana. Tengo que ir a la oficina unas horas. Dante estará aquí y Elena también. Estás a salvo. Pero quería que supieras dónde estaría. Debería ir contigo, dije automáticamente. Tengo trabajo. Tómate el día libre, me interrumpió con delicadeza. Descansa, asimílalo. Ya le he dicho a Marcos que te vas a tomar unos días libres. La mención de Marcos, el colega cuya inocente conversación había desencadenado la ira de Enrique, me hizo llorar. ¿Qué le has dicho? Nada concreto, solo que necesitabas unos días. Tu privacidad es tuya, Serena. No compartiré tu historia sin tu permiso. Asentí, agradecida más allá de lo que las palabras pueden expresar. Enrique me ha estado enviando mensajes y llamándome. Está enfadado. La expresión de Massimo se ensombreció. Bloquéalo. Cambia tu número si es necesario. Puedo hacerlo hoy mismo. Encontrará otras formas de localizarme, dije con cansancio. Sabe dónde trabajo. Conoce mis rutinas. Entonces cambiaremos tus rutinas, respondió Massimo. Horarios diferentes, ruta diferente al trabajo, escolta de seguridad si es necesario. Él ya no va a dictar tu vida, Serena. La certeza en su voz, la convicción absoluta de que el poder de Enrique sobre mí podía romperse, me hizo querer quererle. Pero había estado con Enrique durante 3 años. Había visto cómo sus celos pasaban de ser una atención entrañable a un control asfixiante. Sabía que no me dejaría marchar sin más. Necesito recoger mis cosas del apartamento, dije. Mis documentos, mi ropa, todo. Pero no puedo ir sola. No irás sola, me aseguró Massimo. Dame una lista de lo que necesitas. Dante y Marco te acompañarán. Se asegurarán de que Enrique no esté allí primero. La eficiencia con la que estaba manejando todo debería haberme puesto nerviosa. Esta era la faceta de Massimo, que dirigía un imperio, que movía piezas en tableros que yo no podía ver, que resolvía problemas con recursos y conexiones que existían en las sombras. Pero en cambio, solo sentía alivio. Alguien más estaba tomando el control. Alguien en quien confiaba. Alguien que no me haría daño. De acuerdo, acepté. Haré una lista. Después de que Massimo se fuera a la oficina, me senté a la mesa con mi café, mirando la ciudad y tratando de organizar mis pensamientos. Tenía que llamar a mi hermana, resolver la situación del apartamento y separar mis finanzas de las de Enrique. Este último pensamiento me llevó a abrir mi aplicación bancaria, algo que no había consultado en días. La cuenta conjunta mostraba un saldo de $347,82, por debajo de los $2 que había ingresado de mi último sueldo hacía solo una semana. Se me encogió el corazón. Hice clic en las transacciones recientes y sentí un nudo en el estómago al ver una retirada tras otra. Adelantos en efectivo, transferencias a cuentas que no reconocía, compras que yo no había hecho. Enrique había vaciado nuestra cuenta. Seguí desplazándome hacia atrás, observando los patrones de los últimos 6 meses, desde que habíamos abierto esta cuenta conjunta. El dinero entraba, mi dinero de mis cheques de pago, y salía a lugares y cuentas que yo no controlaba. Con manos temblorosas, abrí mi informe crediticio, algo que no había revisado en más de un año. 3 nuevas tarjetas de crédito que no recordaba haber abierto. Un préstamo personal de $15 que aparecía como activo. Otro préstamo de $800, 60 días de retraso. Mi visión se nubló. Esto no podía ser real. Yo no había abierto esas cuentas. No había solicitado esos préstamos. Pero los documentos dirían lo contrario, ¿no? Porque Enrique tenía acceso a todo. Mi número de la seguridad social, mi fecha de nacimiento, mi dirección. Había estado viviendo conmigo, durmiendo a mi lado, probablemente fotografiando mis documentos mientras yo dormía. Pensaba que lo peor que había hecho era pegarme. Me había equivocado. Llevaba meses, quizá más, destruyendo sistemáticamente mi vida financiera, utilizando mi nombre y mi crédito para financiar Dios sabe qué,
mientras yo trabajaba 60 horas a la semana y confiaba en él para gestionar nuestros gastos comunes. El efecto de los analgésicos de la noche anterior estaba desapareciendo. Me dolían las muñecas y la cara, pero nada de eso se comparaba con la furia enfermiza que me subía por la garganta mientras contemplaba las pruebas de la traición de Enrique. Cogí mi teléfono y llamé a Máximo. Contestó al primer tono. «Serena, ¿qué pasa?» «Me ha robado», dije, con la voz temblorosa, más por la rabia que por el miedo. «Enrique, ha estado utilizando mi identidad para abrir cuentas y solicitar préstamos. Acabo de comprobar mi informe crediticio. Hay casi $25,000 en deudas que yo no he autorizado». Silencio. Luego, con esa voz letal que había oído la noche anterior. «Voy para allá. No hagas nada hasta que llegue. Máximo, 20 minutos. Cara, espérame». La línea se cortó. Me quedé allí sentada, mirando la devastación financiera en la pantalla de mi teléfono. Y finalmente lo comprendí todo. Enrique no solo había sido controlador, había sido estratégico. La cuenta conjunta, el coche a su nombre, el aislamiento gradual de amigos y familiares. Todo ello diseñado para hacerme dependiente, para atraparme. Y yo se lo había permitido. Había firmado los papeles, abierto las cuentas, confiado en él con acceso a todo. Pero eso se acababa ahora. Cuando Máximo llegó, yo estaba preparada, no destrozada, sin llorar, enfadada, concentrada. «Enséñamelo», dijo simplemente. Le expliqué todo, cada cuenta fraudulenta, cada préstamo no autorizado. Él escuchó sin interrumpir, con una expresión cada vez más fría a medida que yo revelaba los detalles. «Llamaremos a la policía», dijo cuando terminé. «Fraude financiero, robo de identidad. Esto es punible. Es mi palabra contra la suya», protesté. «Él dirá que yo autoricé todo». «¿Lo hiciste?» Los ojos de Máximo eran duros. «¿Firmaste estas solicitudes de préstamo?» «No, pero entonces es fraude, y el fraude deja rastro documental. Buscaremos un abogado, impugnaremos todos los cargos, congelaremos tu crédito. Lo destruiremos, Serena, legalmente, por completo». La crueldad de su voz debería haberme asustado. En cambio me sentí reivindicada. «Quiero hacerlo yo misma», dije. «Quiero ser yo quien lo denuncie, quien reúna las pruebas, quien lo vea afrontar las consecuencias. ¿Puedes ayudarme a hacerlo?» La expresión de Máximo se suavizó infinitesimalmente. «Sí, cara, te ayudaremos a defenderte. Y esta vez no estarás sola». Por primera vez desde que la mano de Enrique me había golpeado en la cara, sentí algo parecido a la esperanza. La comisaría olía a café rancio y burocracia. Me senté en una silla de plástico duro, con mi declaración escrita en el formulario que tenía delante, y mis manos aún temblaban ligeramente cuando firmé mi nombre en la parte inferior. La detective Sarah Morrison se mostró paciente y profesional, y me hizo preguntas sin juzgarme mientras yo le describía el abuso financiero y la agresión física. Los moretones de mis muñecas se habían desvanecido hasta convertirse en un color amarillo verdoso, pero las fotografías que el Dr. Caruso había tomado aquella primera noche estaban fechadas y eran una prueba clínica e innegable. «La investigación llevará tiempo», me advirtió la detective Morrison, con mirada amable tras sus gafas de montura metálica. «Los casos de fraude financiero son complejos. Tendremos que solicitar los registros bancarios, las solicitudes de crédito y establecer patrones. Es probable que el señor Silva afirme que usted autorizó estas transacciones». «Lo sé», dije, con voz más firme de lo que me sentía, «pero no lo hice, y estoy dispuesta a testificarlo». Ella asintió con la cabeza y guardó los papeles en una carpeta. «Me mantendré en contacto a medida que avance la investigación. Mientras tanto, debería considerar solicitar una orden de alejamiento. La agresión por sí sola lo justifica. Ya lo había hecho con la ayuda del abogado que Máximo había contratado para mí. A Enrique se le prohibió acercarse a menos de 150 metros de mí, de mi lugar de trabajo o del edificio de Máximo. No es que un trozo de papel fuera a detenerlo si estaba realmente decidido, pero era algo. Máximo me esperaba en el vestíbulo, y su presencia atraía las miradas curiosas de los agentes que se movían por la comisaría. Hoy llevaba su armadura de negocios, un traje oscuro que gritaba riqueza y poder, con una expresión cuidadosamente neutra, hasta que sus ojos encontraron los míos. «¿Cómo ha ido?», preguntó en voz baja mientras caminábamos hacia su coche.
Ella dijo, llevará tiempo, tienen que preparar el caso. Me abroché el cinturón de seguridad, con el cansancio instalado en mis huesos. Había pasado una semana desde que salí de mi apartamento, una semana de declaraciones y abogados y de ir reconstruyendo poco a poco el alcance del engaño de Enrique. Los documentos del préstamo habían llegado ayer, obtenidos a través de las solicitudes de mi abogado. Mi firma en ellos, o lo que parecía mi firma, aunque el análisis caligráfico demostraría que era falsa. Solicitudes que nunca había visto, referencias que nunca había proporcionado, información laboral que había sido falsificada. Enrique había sido minucioso, tenía que reconocerlo. Había construido todo un castillo de naipes financiero utilizando mi nombre como base. ¿Has comido hoy?, preguntó Máximo al salir del aparcamiento. Intenté recordar. Café esta mañana. Quizás unas tostadas. No realmente, dijo con tono de desaprobación. Vamos a parar a comer. No hay discusión. El restaurante que eligió era tranquilo, elegante, de esos en los que las conversaciones se mantienen en privado y los camareros se mueven como fantasmas. Nos llevaron a una mesa en un rincón y nos presentaron los menús con discreta eficiencia. Tienes que comer, dijo Massimo, estudiándome al otro lado de la mesa. Has perdido peso esta semana. He estado estresada, respondí, hojeando el menú sin verlo realmente. Sorprendentemente, descubrir que tu novio ha estado cometiendo un robo de identidad te quita el apetito. Exnovio, corrigió en voz baja. Sí, exnovio. La palabra aún me resultaba extraña. 3 años de mi vida perdidos. No solo perdidos, sino revelados como una estafa calculada. Serena. La mano de Máximo cruzó la mesa, deteniéndose justo antes de tocar la mía. Tienes derecho a estar triste por esto. Aunque él te estuviera utilizando, aunque todo fuera una mentira, tus sentimientos eran reales. Esa pérdida es real. Las lágrimas me picaban en los ojos, inesperadas. No sé por qué estoy triste. Por la relación que creía tener, por la persona que creía que él era, por mi propia estupidez por no darme cuenta antes. No eres estúpida, dijo Máximo con voz firme. Eres confiada, eres leal. Esas son buenas cualidades, cara. El hecho de que Enrique las explotara no las convierte en debilidades. Parpadeé para contener las lágrimas y alcancé mi vaso de agua en lugar de su mano, manteniendo esa cuidadosa distancia que ambos habíamos observado durante una semana. Vivíamos bajo el mismo techo, nos veíamos en el desayuno y la cena, trabajábamos en la misma oficina y seguíamos manteniendo los límites profesionales que nos habían definido durante 4 años. Excepto que cada vez era más difícil. Cada gesto amable de Máximo, cada gesto protector, cada momento de auténtico cariño me hacía más consciente de lo que había estado echando de menos con Enrique, de lo que había aceptado. Ayer volví al apartamento, dije, cambiando de tema. Con Dante y Marco, como me sugeriste, su expresión se endureció. ¿Estaba Enrique allí? No, pero había estado allí. Respiré temblorosamente. Había destrozado mis cosas, Máximo, todo lo que había dejado atrás. Mi ropa hecha jirones, mis libros destrozados, las fotografías quemadas en el fregadero. Las paredes tenían agujeros. Parecía una zona de guerra. Máximo apretó la mandíbula y flexionó las manos sobre la mesa. ¿Dante lo fotografió? Todo. El abogado dijo que ayudaría con la orden de alejamiento, que demostraría su inestable estado mental. Me reí con amargura, como si los moretones no fueran suficientes. Lo siento, dijo en voz baja. Siento que tuvieras que ver eso. Yo no. Lo miré a los ojos, dejándole ver la ira que había estado acumulando cuidadosamente. Me alegro de haberlo visto, porque ahora sé exactamente quién es. No el fotógrafo encantador que me enamoró. No el novio que decía quererme tanto que se ponía celoso. El verdadero Enrique, el que destruiría cualquier cosa que no pudiera controlar. Algo brilló en los ojos de Máximo. Quizás aprobación o el reconocimiento del acero que siempre había sospechado que existía bajo mi cortesía profesional. Apareció el camarero y pedimos, rompiendo el momento. Pero la intensidad permaneció entre nosotros, con preguntas sin respuesta y límites cautelosos que se iban desvaneciendo con cada día que pasaba. He estado buscando apartamentos, dije una vez que el camarero se hubo marchado. Pequeños estudios que se ajustan a mi presupuesto. No puedo quedarme en tu ático para siempre, Máximo. No es justo para ti. Su expresión se estremeció. No eres una carga, Serena. No dije que lo fuera,
pero necesito recuperar mi independencia. Eso significa mi propio espacio, mi propia vida. Has sido increíblemente generoso, pero quédate, me interrumpió. Al menos hasta que se resuelvan los asuntos legales, hasta que se resuelva lo de Enrique y sepas que estás a salvo. El ático tiene espacio más que suficiente. No molestas a nadie. Máximo, por favor. La palabra fue tranquila, casi vulnerable. Déjame saber que estás protegida hasta que esto termine. Debería haber insistido, debería haber mantenido la distancia, la corrección, pero la idea de estar sola en un apartamento estudio, sobresaltándome con cada ruido, preguntándome si Enrique me había encontrado. Aún no era tan valiente. De acuerdo, acepté en voz baja, hasta que termine. Llegó nuestra comida y comimos en un silencio agradable. Solo cuando nos íbamos, con la mano de Máximo en mi espalda, guiándome a través del restaurante, me fijé en la mujer que nos observaba desde el otro lado de la sala. 30 y tantos años, traje caro, ojos penetrantes y llenos de interés. Levantó su copa de vino en un brindis burlón cuando captó mi mirada, con una sonrisa cómplice. ¿Quién es esa?, pregunté una vez que estuvimos fuera. Juliana Rossi, respondió Máximo con tono neutro. Dirige las operaciones de la familia Carlotti. Me detuve. La familia Carlotti, la familia mafiosa que supuestamente controla la zona sur, suspiró. Sí, y ella nos estaba observando. ¿Por qué? Porque vives conmigo, porque dejaste a Enrique, porque en esta ciudad todo es moneda de cambio, y la información sobre mí es valiosa. Me abrió la puerta del coche. No te preocupes por Juliana, no es una amenaza para ti. Pero yo sí me preocupaba, porque empezaba a comprender el mundo en el que vivía Máximo. Un mundo en el que la violencia era un negocio y los negocios eran una guerra liberada con sonrisas y trajes caros. Un mundo en el que mi presencia en su vida podía interpretarse como una debilidad, una distracción, una oportunidad. Esa noche no pude dormir. Me tumbé en la habitación de invitados, mirando al techo, con la mente dando vueltas a todo lo que había dicho el detective Morrison, a todo lo que había explicado el abogado, a todas las formas en que esto podía salir mal. Un suave golpe en la puerta me hizo incorporarme. Serena, he visto la luz encendida. ¿Estás bien? La voz de Máximo, preocupada. Debería haber dicho que estaba bien, haberlo mandado marchar, haber mantenido los límites. En lugar de eso, abrí la puerta. Estaba allí de pie, con pantalones de chándal y camiseta, el pelo revuelto, con un aspecto más humano que nunca. ¿No puedes dormir?, preguntó. ¿Demasiadas cosas en la cabeza? Hice un gesto vago. Mi cerebro no se apaga. ¿Quieres compañía? ¿Solo para hablar? Debió de ver la vacilación en mi rostro, porque añadió rápidamente. Podemos sentarnos en el salón. Prepararé té. Muy correcto y honesto. Sonreí a pesar de todo. De acuerdo, un té me parece bien. Acabamos sentados en extremos opuestos de su sofá de cuero, con tazas de manzanilla calentándonos las manos, mientras la ciudad brillaba más allá de las ventanas. Me recordó a aquella primera noche, de pie junto a esas mismas ventanas, ambos evitando cuidadosamente hablar de la electricidad que zumbaba entre nosotros. Cuéntame algo sobre ti que no tenga nada que ver con el trabajo o con Enrique. Máximo dijo algo solo para ti. Lo pensé. Solía pintar acuarelas, sobre todo paisajes y abstractos. Tenía todo el equipo en mi apartamento antes de que Enrique se mudara. Dijo que ocupaba demasiado espacio, así que lo guardé. No he pintado en casi 2 años. ¿Por qué dejaste? Dijo que era una pérdida de tiempo, que no era muy buena. En fin, me reí sin humor. Es curioso cómo le dejé convencerme de eso. Me encantaba. La expresión de Máximo era cuidadosamente neutra. Tengo un estudio en el edificio. Ahora mismo es solo un almacén, pero tiene una luz excelente. Podrías montarlo como quisieras. Máximo, ya has hecho mucho. Esto no es caridad, Serena. Es un recordatorio. Se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Tenías una vida antes de él. Intereses, pasiones, sueños. No dejes que te quite también eso. Las palabras me golpearon en lo más profundo del pecho, porque Enrique no solo me había quitado mi dinero y mi seguridad, me había quitado partes de mí misma, piezas a las que había renunciado voluntariamente para mantener la paz, para hacerlo feliz, para evitar sus celos. Quiero recuperar esas partes, susurré. Quiero volver a ser yo misma. Entonces recupéralas, dijo Máximo simplemente. Pinta. Quédate despierta hasta tarde leyendo.
Haz lo que sea que te haga sentir viva. Tienes derecho a ocupar tu espacio, Cara. Tienes derecho a existir plenamente. Dejé mi té sobre la mesa con las manos temblorosas. ¿Por qué haces esto? Todo esto. Podrías haberme dejado quedarme en la habitación de invitados y dejarlo así, pero me estás ayudando con los abogados, con la seguridad, con reconstruir mi vida. ¿Por qué? Se quedó callado durante un largo rato, con la mirada fija en su taza. Porque te he observado durante 4 años, dijo finalmente. Te he visto apagarte, hacerte más pequeña, adaptarte a alguien que no te merecía. Y no dije nada porque no era mía para protegerte. Pero me llamaste esa noche. Decidiste confiar en mí. Y no voy a defraudar esa confianza. ¿Eso es todo?, pregunté, con voz apenas audible. ¿Responsabilidad? Sus ojos se encontraron con los míos, y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. No, Serena, no es eso. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cargada de significado e implicaciones. Debería haberme echado atrás. Debería haber retrocedido a un terreno más seguro. Pero estaba cansada de ser cautelosa, de proteger los sentimientos de los demás mientras ignoraba los míos. ¿Entonces qué es?, pregunté. Dejó la taza sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Durante 4 años me dije a mí mismo que estabas fuera de mi alcance, que pertenecías a otra persona, que mi interés por ti era inapropiado, pero entonces me llamaste y todo lo que había estado negando se volvió imposible de ignorar. Máximo, pero ahora mismo estás vulnerable. Él continuó. Te estás recuperando de un trauma. Lo último que necesitas es que yo complique las cosas con sentimientos que quizá no compartas y para los que quizá no estés preparada, aunque los compartieras. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Y si te dijera que sí los comparto, que llevo años sintiendo esta atracción entre nosotros. Sus ojos se oscurecieron. Entonces te diría que te tomaras tu tiempo, que te recuperaras, que recordaras quién eres sin la sombra de Enrique. Y cuando estés lista, cuando estés segura, hablaremos de lo que esto podría ser. Era la respuesta correcta, la respuesta respetuosa, la respuesta que demostraba que todo lo que había intuido sobre Massimo Bianchi era cierto. Podía ser paciente, podía anteponer mis necesidades a sus deseos. Pero Dios, era difícil ser sensata cuando él me miraba así. Debería irme a la cama, dije, poniéndome de pie con las piernas temblorosas. Intentar dormir. Él asintió, levantándose también. Serena, por si sirve de algo, creo que eres increíblemente valiente. Lo que estás haciendo, enfrentarte a Enrique en los tribunales, reconstruir tu vida, requiere valor. Me detuve en la puerta. No me siento valiente. Siento ira. La ira puede ser productiva, dijo en voz baja. Úsala, canalízala, haz que se arrepienta de haberte subestimado. Esa noche soñé con tribunales y esposas, con la cara de Enrique cuando se diera cuenta de que había reunido pruebas suficientes para destruirlo, con una libertad que sabía a lluvia primaveral y nuevos comienzos. Cuando desperté, supe lo que tenía que hacer. La investigación llevaría meses, según me había dicho el detective Morrison, pero no tenía por qué esperar pasivamente. Podía reunir mis propias pruebas, documentarlo todo, construir un caso tan sólido que Enrique no tuviera más remedio que afrontar las consecuencias. Pasé los siguientes 3 meses haciendo precisamente eso. El investigador de fraudes se llamaba Thomas Brennan y tenía los ojos cansados de alguien que había visto todas las estafas que la humanidad podía idear. Se sentó frente a mí en la sala de conferencias de Bianchi Imports. Mis pruebas, meticulosamente organizadas, se extendían entre nosotros. Es un trabajo impresionante, señorita Costa, dijo, hojeando la cronología que había creado. Todas las solicitudes de préstamo, todas las tarjetas de crédito abiertas a mi nombre, todas las retiradas de nuestra cuenta conjunta, todo documentado y cotejado. Debería plantearse dedicarse a la contabilidad forense. Solo quería asegurarme de que no hubiera lagunas, respondí. Nada que Enrique pudiera aprovechar. 3 meses desde que presenté la denuncia policial, 3 meses recopilando declaraciones, copiando documentos, construyendo un caso inexpugnable. El fiscal había asignado a Thomas la tarea de verificar mis afirmaciones para determinar si había pruebas suficientes para acusar a Enrique de robo de identidad y fraude. Por su expresión mientras revisaba mi trabajo, pensé que había... El análisis de la escritura ha llegado, dijo Thomas,
sacando otra carpeta. Las firmas de estas solicitudes de préstamo no son suyas. El experto está dispuesto a testificar sobre ello en el juicio. Me invadió una gran sensación de alivio. Entonces me cree, señor Thomas. Le creí desde la primera reunión, pero creer no es suficiente. Necesitamos pruebas que se mantengan en el contrainterrogatorio, y usted las ha proporcionado con creces. Cerró la carpeta. Recomiendo presentar cargos, múltiples delitos de robo de identidad, fraude y falsificación. Esto se llevará ante el gran jurado en el plazo de un mes. Mis manos temblaban mientras procesaba sus palabras. Realmente estaba sucediendo. Enrique enfrentaría las consecuencias. Justicia, justicia real, no solo mi ira y mis sentimientos heridos. ¿Qué pasará ahora?, pregunté. El gran jurado revisará las pruebas y determinará si hay causa probable. Si lo acusan, y creo que lo harán, Enrique será arrestado y procesado. Probablemente pagará la fianza, pero se enfrentará a una pena de prisión grave si es declarado culpable. ¿Cárcel? La palabra me pesó en el estómago. Una parte de mí quería sentir lástima por él, por la vida que estaba a punto de perder. Pero entonces recordé los moretones, el apartamento destrozado, los $25,000 de deuda fraudulenta con los que me había cargado. Él había tomado sus decisiones. Ahora tendría que vivir con las consecuencias. Gracias, le dije a Thomas, por tomarte esto en serio. Él sonrió con cansancio. Gracias por hacer mi trabajo por mí. En la mitad de los casos en los que trabajo, las víctimas no pueden o no quieren reunir pruebas. Tú me lo has puesto fácil. Después de que se marchara, me senté en la sala de conferencias mirando las pulcras pilas de papeles que había organizado. 3 meses de mi vida condensados en carpetas de pruebas. 3 meses de curación, de sesiones de terapia con el Dr. Reeves, de aprender poco a poco a confiar de nuevo en mi propio juicio. 3 meses en los que Máximo mantuvo una distancia respetuosa y, sin embargo, se convirtió en la presencia más estable de mi vida. Un suave golpe en la puerta anunció su llegada. Thomas parecía satisfecho. Observó Máximo, apoyado en el marco de la puerta. Buenas noticias. Recomienda presentar cargos. El gran jurado se reunirá en un mes. Lo miré. Realmente está sucediendo. Se acercó a mí y me puso la mano en el hombro. Un gesto cuidadoso que me llenó de calor. Tú lo has conseguido, Serena. Te has defendido. Estoy orgulloso de ti. Esas sencillas palabras me hicieron llorar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me dijo que estaba orgulloso de mí? Enrique, desde luego, nunca lo había hecho. Siempre habían sido críticas disfrazadas de preocupación, quejas enmascaradas de cariño. No podría haberlo hecho sin ti, dije con sinceridad. El abogado, la seguridad, el lugar donde alojarme mientras lo resolvía todo. El trabajo fue tuyo, insistió Máximo. Yo solo proporcioné los recursos. Tu valentía, tu determinación, todo eso fue cosa tuya. Me levanté, necesitando moverme para procesar la oleada de emociones que amenazaba con abrumarme. He estado pensando en lo que vendrá después. Después del juicio, cuando todo se haya resuelto, su mano se apartó de mi hombro, dándome espacio. Y creo que necesito irme. Me dolía decir esas palabras, pero sentía que eran necesarias. No la empresa, ni la ciudad, solo tu ático. Necesito demostrarme a mí misma que puedo valerme por mí misma. Algo brilló en su expresión y desapareció demasiado rápido como para poder interpretarlo. No tienes que demostrar nada, cara. Sí, pero a mí misma, si no a nadie más. Me volví para mirarlo de frente. Vivir contigo ha sido maravilloso. Me he sentido segura, pero no puedo recuperar mi independencia mientras dependa de la tuya. ¿Tiene sentido? Se quedó callado durante un largo rato, con sus ojos oscuros buscando los míos. Sí, dijo finalmente. Tiene mucho sentido. ¿Cuándo pensabas hacerlo? Después del juicio. Una vez que se haya resuelto lo de Enrique y sepa que ya no puede hacerme daño. Respiré hondo. Encontré un lugar, un apartamento de una habitación en Westbrook, cerca del parque. Es pequeño, asequible, mío. Ya has firmado el contrato de alquiler. Había algo cauteloso en su voz. Todavía no. Quería hablar contigo primero. Asegurarme de que entendías que esto no tiene que ver contigo, con nosotros. Se trata de que necesito valerme por mí misma. Máximo se acercó, levantando la mano para acariciar mi mejilla. El primer contacto verdaderamente íntimo en meses. Serena, he esperado 4 años. Puedo esperar más mientras vuelves a encontrarte a ti misma. Coge tu apartamento. Construye tu vida.
yo no voy a ir a ninguna parte. La certeza en su voz, la promesa implícita en sus palabras me dejaron sin aliento. Y cuando esté lista, cuando haya demostrado que puedo ser independiente. Su pulgar rozó mi pómulo, suave y devastador. Entonces veremos qué puede ser esto. Sin la sombra de Enrique, sin el desequilibrio de poder entre empleador y empleada, solo Máximo y Serena, averiguando si lo que sentimos es real. Me incliné hacia su tacto, permitiéndome este momento de debilidad. Parece real, lo sé, Cara, pero quiero que estés segura. Quiero que me elijas, no porque te haya rescatado, sino porque me deseas. Todo mi ser, incluidas las partes que no son seguras ni respetables. El recuerdo de quién era, de lo que había hecho, debería haberme hecho reflexionar. Pero llevaba 4 años sabiéndolo, y había aceptado el hecho de que Massimo Viani operaba en las sombras, que su imperio se había construido sobre cosas que yo había decidido no examinar demasiado de cerca. Ya no soy ingenua, le dije. Sé exactamente quién eres y aún así elijo quedarme. Su sonrisa fue lenta, devastadora. Entonces termina lo que has empezado. Mete a Enrique entre rejas, coge tu apartamento, reconstruye tu vida y cuando estés lista, realmente lista, vuelve conmigo. El beso que me dio en la frente fue casto, reverente, una promesa de lo que estaba por venir. Luego dio un paso atrás, reafirmando esa cuidadosa distancia. Tengo una reunión, dijo, con la voz más áspera de lo habitual. Pero Serena, cualquier cosa que necesites durante la transición a tu nuevo hogar es tuya. Mudanzas, muebles, lo que te haga sentir cómoda. Yo puedo encargarme, protesté automáticamente. Su sonrisa era cómplice. Sé que puedes, pero no tienes por qué hacerlo. Déjame ayudarte, aunque solo sea contratando a los mudanzas, para que no tengas que bajar cajas por 3 tramos de escaleras. Me reí a pesar de todo. De acuerdo, mudanzas, lo aceptaré. El gran jurado acusó a Enrique 2 semanas después. 4 cargos por robo de identidad, 3 por fraude y 2 por falsificación. Su fianza se fijó en $50,000 que pagaron sus padres. Su decepción era evidente en la breve mirada que les eché al salir del juzgado. Se le ordenó que se mantuviera alejado de mí, que entregara su pasaporte y que se presentara semanalmente ante su supervisor de libertad bajo fianza. El juicio se fijó para 6 semanas después. Ese mismo día firmé el contrato de alquiler de mi apartamento en Westbrook. El día de la mudanza llegó con los colores del otoño pintando los árboles y un aire fresco que anunciaba el invierno. Fiel a su palabra, Máximo había contratado a unos profesionales que se encargaron de trasladar mis pocas pertenencias con cuidado. El apartamento era pequeño pero luminoso, con ventanas que daban al parque y suelos de madera que crujían agradablemente bajo mis pies. Olía a pintura fresca y a posibilidades. Es perfecto, le dije a Elena, la ama de llaves de Máximo, que se había insistido en ayudarme a deshacer las maletas. Pequeño, pero mío. Ella sonrió, mientras sus manos curtidas doblaban mi ropa con eficiencia. El señor Bianchi me pidió que abasteciera su cocina. Espero que no le importe. Suministros básicos, café, pan, algunas verduras. Debería haber protestado. Debería haber insistido en hacerlo yo misma. Pero la idea de llegar a casa y encontrar la cocina abastecida, de no tener que ir a comprar en mi primera noche, era demasiado tentadora. Gracias, Elena. Es muy amable. Hizo una pausa en su tarea y me miró con ojos que habían visto décadas de la empresa familiar Bianchi. Es un buen hombre, Serena, más allá de todo lo demás. No dejes que el mundo te diga lo contrario. Sé que lo es, dije en voz baja. Esa noche, sola en mi nuevo apartamento por primera vez, pinté acuarelas como solía hacer, dejando que los colores se difuminaran y se mezclaran en el papel. Paisajes abstractos que eran más sentimiento que forma. Me sentí como si volviera a casa, a mí misma. El juicio comenzó una gris mañana de octubre. Me senté en el estrado de los testigos, con voz firme, mientras describía la destrucción sistemática de mi vida financiera por parte de Enrique. El fiscal me guió a través de cada prueba, cada solicitud de préstamo, cada firma falsificada. El abogado de Enrique intentó desconcertarme en el contrainterrogatorio, sugiriendo que yo había autorizado las solicitudes y que ahora mentía para escapar de la deuda. Pero no vacilé. Las pruebas eran irrefutables. El análisis de la escritura, intachable.
El jurado deliberó durante menos de 4 horas y lo declaró culpable de todos los cargos. El rostro de Enrique se desmoronó cuando se leyó el veredicto y su madre sollozaba en la galería. No sentí nada, ni satisfacción, ni reivindicación, solo un tranquilo alivio por haber terminado todo. El juez fijó la sentencia para el mes siguiente, pero el fiscal me dijo que esperara una pena de prisión significativa, de 5 a 10 años, posiblemente más, dados los múltiples cargos. Salí del juzgado bajo el frío sol otoñal, libre como no lo había estado en años. Máximo me esperaba junto a su coche, con una expresión cuidadosamente neutra hasta que vio mi rostro. Entonces sonrió, con sinceridad y calidez. «Se ha acabado», le dije. «No, cara», respondió con delicadeza. «Solo acaba de empezar». Pasaron 6 meses en una vorágine de sesiones de terapia, clases de pintura y la lenta reconstrucción de mi vida. La doctora Reeves me ayudó a desenredar los hilos del trauma y el control. Me ayudó a comprender cómo me había perdido en los celos y la manipulación de Enrique. «Tú no eres responsable de sus decisiones», me recordó durante una sesión. «Ni del fraude, ni de la violencia, ni de nada. Esas fueron sus acciones, sus decisiones. Intelectualmente, sabía que tenía razón. Emocionalmente, me costó más tiempo creerlo. Los cargos por fraude me habían dejado con el crédito dañado, pero el tribunal había dictaminado que las deudas eran inválidas, obtenidas por medios ilegales. Poco a poco, mi informe crediticio comenzó a recuperarse. Las cuentas fraudulentas se marcaron como disputadas y finalmente se eliminaron. Me dediqué al trabajo, asumiendo responsabilidades adicionales en Bianchi Imports. Máximo había cumplido su palabra, manteniendo la distancia profesional en la oficina, pero sin dejar de ser la persona con la que más quería hablar de todo. Tomábamos café juntos casi todas las mañanas, un hábito que había comenzado durante mi recuperación y que continuó incluso después de mudarme. 30 minutos de territorio neutral, de conversación sobre libros y actualidad, y todo lo que no fuera la tensión que se respiraba entre nosotros. «Lo estás haciendo bien», observó una mañana, 3 meses después del juicio. «El ascenso te sienta bien». Me habían nombrado directora senior de operaciones, un puesto que conllevaba un mejor sueldo y autoridad real. Me sentía bien por ser valorada por mi competencia en lugar de tolerada, como me había hecho sentir Enrique. «Gracias por la oportunidad», dije, sorbiendo mi capuchino. «Sé que podría haber contratado a alguien externo. ¿Por qué iba a hacerlo si el mejor candidato ya estaba aquí?» Su sonrisa fue leve pero sincera. «Siempre has estado infrautilizada. Serena, solo estoy corrigiendo un descuido». El cumplido me reconfortó más que el café. A la sombra de Enrique, había olvidado lo que se sentía al ser vista como capaz, inteligente y digna de ascender. «Estoy pensando en tomarme unas vacaciones», dije, sorprendiéndome a mí misma con la confesión. «A algún lugar cálido, quizás el Caribe». Máximo levantó una ceja. «¿Sola?» «Sí, sola». Me reí de su expresión. Nunca he viajado sola. Enrique siempre insistía en que fuéramos juntos y luego se quejaba todo el tiempo por los gastos, las multitudes o cualquier otra cosa. «Quiero ver cómo es estar en algún lugar sin tener que adaptarme al estado de ánimo de nadie más». «Suena saludable», dijo, y percibí la aprobación en su voz. «¿Dónde estás pensando?» «Aruba, tal vez, o Santa Lucía, algún lugar con playas y buena luz para acuarelas». Había estado pintando más. Incluso había vendido algunas obras en una galería local. Pequeñas victorias, pero mías. Hablamos de viajes, de lugares en los que él había estado y de lugares a los que yo quería ir. Una conversación fácil, de esas que se respiran. Solo cuando me iba, me cogió la mano y me acarició los nudillos con el pulgar. «Serena, estoy orgulloso de ti por construir esta vida, por tomarte tu tiempo para curarte, por no precipitarte en nada antes de estar preparada». Le apreté la mano, permitiéndome reconocer lo que estaba creciendo entre nosotros. «Estoy casi lista, Máximo». «No del todo, pero casi». Sus ojos se oscurecieron con promesa. «Estaré aquí cuando lo estés». Reservé el viaje a Aruba para 2 semanas más tarde. 10 días de sol y arena y pintar junto al mar, de leer libros sin interrupciones, de recordar lo que se sentía al simplemente existir sin hipervigilancia. En mi última noche, sentada en la playa viendo la puesta de sol,
me di cuenta de que era feliz, realmente feliz. No solo por la ausencia de miedo, sino por la presencia de alegría. Le envié a Massimo una foto de la puesta de sol. Su respuesta no se hizo esperar. Preciosa, como la artista. Sonreí, sintiendo algo cálido en mi pecho. Lo extrañaba. Me di cuenta de que extrañaba nuestros cafés matutinos, extrañaba su presencia tranquila, extrañaba la forma en que me miraba como si fuera preciosa. Pero también sabía que necesitaba terminar este viaje en mis propios términos, para llegar a él completa, en lugar de rota, eligiendo en lugar de escapando. Cuando regresé al trabajo la semana siguiente, bronceada y relajada, encontré flores en mi escritorio, no rosas, sino flores silvestres, una explosión de color que me hizo pensar en mis pinturas. La tarjeta decía simplemente, «Bienvenida a casa, M». Mi corazón se llenó de afecto y de algo más profundo, algo que por fin estaba lista para nombrar. Esa noche, me paré frente al espejo del baño y me miré. Los moretones habían desaparecido hacía meses, sin dejar ninguna evidencia física de la violencia de Enrique. Mi rostro también se veía diferente. Tenía más color en las mejillas, más luz en los ojos. Volvía a aparecer yo misma, o quizás la persona que siempre había estado destinada a ser. Saqué mi teléfono, escribí un mensaje a Massimo, luego lo borré, lo volví a escribir y lo borré de nuevo. Finalmente me decidí por un café mañana por la mañana. Tengo algo que quiero discutir. Su respuesta fue inmediata. Mi oficina, 8:00 AM. No dormí bien esa noche. Los nervios y la expectación me mantuvieron despierta. Pero cuando llegó la mañana me vestí con cuidado, no con la ropa profesional y severa que solía llevar, sino con un vestido del color de los zafiros, uno que había comprado por impulso en Aruba. La expresión de Massimo cuando entré en su oficina me indicó que se había dado cuenta. «Serena», dijo, levantándose de detrás de su escritorio. «Estás preciosa. Gracias». Cerré la puerta detrás de mí, de repente nerviosa. «Quería hablar contigo sobre algo». Señaló la zona de descanso. 2 sillones de cuero situados junto a las ventanas con vistas a la ciudad. Habíamos tenido innumerables conversaciones allí a lo largo de los años sobre el trabajo, sobre estrategia, sobre todo excepto lo que más importaba. He estado pensando, comencé, y luego hice una pausa, reuniendo valor, sobre lo que dijiste acerca de esperar hasta que estuviera lista. Su expresión se mantuvo cuidadosamente neutral, pero vi la tensión en sus hombros. «Y estoy lista». Las palabras salieron más bajas de lo que pretendía. He pasado 6 meses reconstruyendo mi vida, demostrando que puedo valerme por mí misma. Me he recuperado tanto como cualquiera se recupera realmente de un trauma. Y me he dado cuenta de algo. ¿De qué? Su voz era áspera, que ya no quiero estar sola. No porque no pueda, sino porque elijo no estarlo. Lo miré a los ojos, dejándole ver todo lo que sentía. «Te elijo a ti, Massimo. No como mi jefe, ni como mi salvador, sino como el hombre del que me he estado enamorando desde mucho antes de admitirlo ante mí misma». En un santiamén, cruzó la distancia que nos separaba y me tomó el rostro entre las manos con una delicadeza devastadora. «Serena, ¿estás segura? Porque una vez que crucemos esta línea, no habrá vuelta atrás. Yo no soy Enrique. No te dejaré marchar fácilmente. No quiero algo fácil», susurré. «Quiero algo real. Te quiero a ti». Su beso fue todo lo que había imaginado y nada como lo que esperaba. Suave al principio, casi reverente, luego cada vez más profundo, con 4 años de deseo reprimido. Me derretí en sus brazos. Mis manos se aferraron a su camisa, permitiéndome por fin sentir todo lo que había estado negando. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, su frente descansó contra la mía. «Llevaba tanto tiempo queriendo hacer eso», murmuró. «¿Por qué no lo hiciste?», le pregunté sin aliento. «Porque te mereces ser elegida, no reclamada. Porque necesitaba que vinieras a mí libremente, sin que la obligación o la gratitud nublaran tu juicio». Se apartó ligeramente y me acarició la mejilla con el pulgar. «Porque estoy enamorado de ti, Serena Costa, y necesitaba que tú me quisieras a mí, no a la idea de seguridad que yo representaba». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Te quiero. Me he dado cuenta de ello estos últimos meses. Lo que siento por ti no se parece en nada a lo que sentía por Enrique. Esto es claro y seguro. Es una elección». Su sonrisa era devastadora. «Entonces elígeme, cara, todos los días.
Déjame elegirte a ti también. ¿Cómo sería eso? Le pregunté. Nosotros juntos, dado quién eres y lo que haces. Su expresión se volvió seria. Sería honestidad. Sin secretos sobre mi negocio. Incluso las partes que no son bonitas. Sería protección. No porque seas débil, sino porque eres preciosa para mí. Parece una relación de pareja porque necesito a alguien que me desafíe, que me vea con claridad y me quiera de todos modos. Puedo hacerlo, dije en voz baja. Todo. Me besó de nuevo, esta vez más lentamente, con intensidad y posesividad. Cuando finalmente nos separamos, estaba sonrojada y sin aliento, con el pintalabios completamente destrozado. ¿Y el trabajo? Pregunté con pragmatismo. En la oficina se hablará. Que lo hagan, dijo Massimo sin preocuparse. Te has ganado tu puesto por tu competencia, no por favoritismo. Cualquiera que sugiera lo contrario tendrá que darme explicaciones. Me reí a pesar de todo. ¡Qué posesivo! No tienes ni idea, murmuró contra mi sien. 4 años observándote, deseándote, manteniendo la distancia. Ahora que te tengo, nunca te dejaré marchar. Esas palabras deberían haberme asustado, ecos de los celos controladores de Henrique, pero viniendo de Massimo, se sentían diferentes, no como una jaula, sino como una promesa, no como posesión, sino como devoción. Bien, dije, sorprendiéndonos a ambos, porque no pienso ir a ninguna parte. Nos quedamos allí de pie, bajo la luz de la mañana, con la ciudad despertando a nuestros pies, permitiéndonos por fin ser lo que siempre habíamos estado destinados a ser juntos. Los meses que siguieron a nuestra confesión fueron una revelación. Salir con Massimo no se parecía en nada a estar con Henrique. Mientras que Henrique exigía constantes garantías, Massimo se sentía seguro de sí mismo y de nosotros. Mientras que Henrique me había aislado, Massimo me animaba a mantener mis amistades, a pasar tiempo con mi hermana cuando venía de visita, a tener mi propia vida además de la que compartíamos. Me enamoré de la mujer que eres. Me lo dijo una noche mientras preparábamos la cena juntos en su ático. Mantuve mi apartamento, insistí en ello, aunque pasaba más noches en su casa que en la mía. No me interesa convertirte en otra persona. La diferencia era notable, liberadora. Florecí bajo su atención en lugar de marchitarme. Mi pintura pasó de ser un hobby a una auténtica afición, con una pequeña exposición en una galería local programada para la primavera. Mi trabajo en Bianchi Imports seguía desafiándome y satisfaciéndome. El ascenso me permitía implementar cambios que llevaba años considerando. Pero también había complicaciones. La naturaleza del negocio de Massimo, las sombras en las que operaba, a veces se entrometían en nuestra normalidad cuidadosamente construida. Como la noche en que Dante interrumpió nuestra cena con noticias urgentes sobre un envío que había sido interceptado. Massimo se excusó, su expresión se volvió fría y controlada. El hombre de negocios fue reemplazado por algo más duro, más peligroso. Lo siento, dijo cuando regresó 1 hora más tarde. Esta es la parte que no puedo cambiar, cara. A veces, los negocios requieren atención inmediata. Lo sé, respondí. Y lo sabía. Lo había elegido con los ojos bien abiertos, aceptando todas las partes de su persona. Solo vuelve sano y salvo. Su sonrisa fue suave, siempre sorprendida. Hablamos del futuro con cautela, el matrimonio, con el tiempo, aunque ambos estábamos cómodos tomándonos nuestro tiempo. Quizás hijos, aunque yo quería estar segura primero de mi propia estabilidad. Construir una vida juntos que honrara tanto nuestra independencia como nuestro compromiso. Fue 3 meses después de la sentencia de Henrique, 8 meses después de nuestro primer beso, cuando todo se cristalizó. Me desperté en la cama de Massimo, con la luz del sol entrando por las ventanas y su brazo alrededor de mi cintura. La felicidad me envolvió como una cálida manta. Así era como debía sentirse el amor. Me sentía segura, elegida, real. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Era un número desconocido, pero el mensaje me heló la sangre. Serena Costa, soy el ayudante del Sheriff Richards. Enrique Silva ha escapado de la custodia. Por favor, póngase en contacto con nosotros inmediatamente. Me incorporé y mi movimiento repentino despertó a Massimo. ¿Qué pasa?, preguntó al instante, alerta. Le mostré el mensaje, con las manos temblorosas. Enrique había estado cumpliendo su condena en un centro de mínima seguridad, ya que los cargos por fraude no justificaban un encarcelamiento de alta seguridad. Al parecer, eso había sido un error.
Máximo se puso inmediatamente al teléfono, llamando a Dante, llamando a sus contactos, activando los protocolos de seguridad que esperábamos no tener que utilizar nunca. En una hora, el ático estaba cerrado, se había reforzado la seguridad y se vigilaban todas las entradas. No llegará hasta ti, prometió Massimo, rodeándome con el brazo por los hombros mientras estábamos sentados en su estudio. Te lo juro, Serena, no te tocará. Pero el miedo era corrosivo, carcomía la paz que había construido. Cada ruido me hacía sobresaltar. Cada sombra podía ser Enrique. La libertad por la que había luchado tan duramente se sentía de repente frágil, amenazada. No dejaré que vuelva a convertirme en una víctima, dije, con voz firme a pesar de que me temblaban las manos. No volveré a tener miedo. La ayudante del sheriff Richards llegó esa tarde, una mujer profesional con ojos amables y un carácter sensato. Tenemos todas las razones para creer que Silva intentará ponerse en contacto, advirtió. Su obsesión por ti quedó patente durante su encarcelamiento. Te amenazó a ti y al señor Bianchi. Nos lo tomamos muy en serio. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Massimo, buscando mi mano y sujetándola con fuerza. Lo ideal sería poner a la señorita Costa bajo custodia protectora hasta que Silva sea recapturado. No, respondí inmediatamente. No voy a volver a esconderme. No voy a dejar que controle mi vida. Serena, comenzó Massimo. No, repetí con más firmeza. Pasé 3 años soportando los celos y el control de Enrique. Pasé meses reconstruyendo mi vida después de escapar de él. No voy a volver a esconderme ahora. Nos ocuparemos de esto, pero según mis condiciones. El ayudante Richards nos miró a ambos. Señorita Costa, entiendo su deseo de autonomía, pero esta es una situación peligrosa. Entonces hazla menos peligrosa, le respondí. Aumenta la seguridad, vigila mis movimientos, haz lo que sea necesario, pero no voy a desaparecer. Tengo un trabajo, una vida, gente que depende de mí. Enrique no puede quitarme eso. Después de que Richard se marchara, Máximo me atrajo hacia él. ¿Estás segura de esto? Sí. Levanté la barbilla y le miré a los ojos. Ya le sobreviví una vez. Volveré a sobrevivirle, pero no lo haré huyendo. Su sonrisa era feroz de orgullo. Entonces nos mantendremos firmes y lucharemos juntos. Los días siguientes fueron tensos. Enrique seguía en libertad a pesar de la persecución en varios estados. La seguridad se convirtió en mi sombra. Dante o alguno de los otros hombres de Massimo siempre estaban presentes, pero discretos. Fui a trabajar, mantuve mis rutinas, me negué a dejar que el miedo dictara mis decisiones. Una semana después de la fuga, recibí la primera llamada. No reconocí el número. Respondí automáticamente mientras revisaba los informes de inventario en mi escritorio. Serena, la voz de Enrique, cuyo sonido me puso los pelos de punta. Debería haber colgado. Debería haber llamado a Dante. En cambio, mi voz sonó fría y controlada. ¿Qué quieres, Enrique? Quiero lo que es mío, dijo. Y pude oír el familiar tono de celos bajo sus palabras. Tú, nosotros, la vida que me robaste. Yo no robé nada. Tú misma la destruiste. Por él. La voz de Enrique se elevó, quebrándose. Por Máximo Bianchi, tú eras mía, Serena, mía, y él te llevó. No, dije con firmeza. Te dejé porque me hiciste daño, porque me robaste, me mentiste, me pegaste. Máximo no tuvo nada que ver con eso. Esas fueron tus decisiones. Cometí errores, admitió Enrique, cambiando su tono al suplicante que yo recordaba. Pero podemos arreglar esto. Puedes retirar los cargos. Diles que mentiste, que querías los préstamos. Podemos empezar de nuevo, Serena, en un lugar nuevo. Solo nosotros. La ilusión en su voz era casi triste. ¿De verdad creía que volvería? ¿Que cualquier cosa que dijera podría deshacer lo que había hecho? No voy a retirar nada, dije en voz baja. Tienes que entregarte, Enrique. Afrontar las consecuencias de tus actos es la única forma de acabar con esto. Acabará cuando vuelvas conmigo. Su voz se volvió cruel. Sé dónde trabajas, dónde vives. Sé que estás con él, que duermes en su cama. ¿Crees que eso no me vuelve loco? ¿Crees que voy a aceptarlo sin más? Lo que aceptes o no aceptes ya no es mi problema, respondí, con voz firme a pesar de que mi corazón latía a toda velocidad. He terminado contigo, Enrique. Completamente. Entrégate o no, pero déjame en paz. Terminé la llamada, con las manos temblorosas. Dante apareció en mi puerta al instante, tras oír las voces elevadas. Llamó,
le dije, y le di el teléfono. Querrás rastrearlo. Los alguaciles llegaron en menos de una hora. La llamada se había rastreado hasta un teléfono desechable en algún lugar de la ciudad. Enrique estaba cerca, observando, esperando una oportunidad. Tenemos que trasladarla, insistió el ayudante Richards. Esto se está agravando. No, dijo Máximo antes de que yo pudiera responder. Su voz era fría, controlada. La voz de un hombre que había tomado decisiones difíciles antes. Serena permanecerá visible, pero protegida. Si Enrique quiere ponerse en contacto, déjelo, pero en nuestros términos, no en los suyos. Richards miró entre nosotros. Señor Bianchi, no puedo autorizar el uso de un civil como cebo. Usted no lo está autorizando. Yo sí. Se volvió hacia mí. Su expresión se suavizó. Si estás dispuesta, Cara, sin presión, podemos hacerlo de forma segura si lo prefieres. Lo pensé en Enrique ahí fuera, obsesionado conmigo, planeando Dios sabe qué, en el miedo que había teñido mi vida durante años, primero con él, luego después de dejarlo. Estoy dispuesta, dije. Acabemos con esto. El plan era sencillo, quizá demasiado. Mantendría mi rutina habitual, pero con una fuerte presencia policial. Enrique me vería, intentaría ponerse en contacto conmigo y cuando lo hiciera, las fuerzas del orden estarían preparadas. Tardó 3 días. Salía del trabajo y caminaba hacia el aparcamiento con Dante, varios pasos por detrás, cuando oí mi nombre. Serena, espera, por favor. Enrique salió de detrás de una columna, con aspecto demacrado y desesperado. Había perdido peso, la ropa le quedaba grande y tenía los ojos desorbitados, con una mirada que podía ser de locura, de desesperación o de ambas cosas. No te acerques más, le dije, manteniendo la voz firme. Solo quiero hablar, suplicó. Solo dame 5 minutos. Es todo lo que pido. No puedes pedirme nada, le respondí. Detrás de él, pude ver a agentes de paisano colocándose en posición. Tuviste años de oportunidades, Enrique. Las agotaste todas cuando decidiste que el robo y la violencia eran aceptables. Estaba enfermo, insistió. Celoso y enfermo, y no podía pensar con claridad. Pero ahora estoy mejor. Puedo ser mejor. Podemos ser mejores juntos. No, no podemos, dije con firmeza, porque no hay ningún nosotros. Hace mucho tiempo que no lo hay. No te quiero, Enrique. No estoy segura de haberte querido nunca. Lo que quería era a la persona que creía que eras antes de saber de lo que eras capaz. Su rostro se contorsionó de rabia. Estás con él. Bianchi, tú eres él, ¿verdad? Después de todo, después de acusarme de ser paranoico, estabas pensando en él todo el tiempo. No es cierto, dije con sinceridad, pero ahora sí. Y Enrique es todo lo que tú nunca fuiste. Me respeta, confía en mí, me deja ser yo misma. No necesita controlarme porque se siente lo suficientemente seguro como para dejarme elegirlo cada día. Fue un error decir eso. Lo vi en la forma en que la expresión de Enrique se retorció en el movimiento repentino de su mano hacia su bolsillo. Todo sucedió muy rápido después de eso. Dante se abalanzó sobre él antes de que pudiera sacar el arma que había traído. Los agentes entraron en tropel. Enrique fue derribado al suelo, esposado, sin dejar de gritar mi nombre. Máximo apareció, que estaba apostado en un coche cercano, y me alejó del caos, rodeándome con sus brazos fuertes y seguros. Se ha acabado, me susurró al oído. Por fin se ha acabado, Cara. Y así fue. Enrique volvió a estar bajo custodia, esta vez destinado a un centro de máxima seguridad. Los cargos por la fuga añadieron años a su condena. Sería viejo cuando finalmente saliera, y yo ya me habría ido hacía mucho, viviendo una vida a la que él nunca podría tocar. Esa noche, de vuelta en el ático con los protocolos de seguridad desactivados, me quedé de pie junto a las ventanas, donde había estado tantas veces antes. Máximo se acercó por detrás y me rodeó la cintura con los brazos. ¿Cómo te sientes?, me preguntó en voz baja. Libre, respondí, y lo decía en serio, realmente libre. No solo lejos de él, sino libre del miedo, de la duda, de cualquier pregunta persistente sobre si había tomado la decisión correcta. ¿Y cuál es esa decisión?, preguntó con voz suave, sabiendo la respuesta, pero queriendo oírla de todos modos. Me giré entre sus brazos y miré esos ojos oscuros que me habían visto en mi peor momento y me habían amado de todos modos. A ti, Máximo,
Te elijo cada día, cada momento, para el resto de mi vida, si me aceptas. Su sonrisa fue lenta, devastadora. ¿Es eso una propuesta, señorita Costa? Quizás, respondí, de repente nerviosa. Si te interesa. Entonces me besó, profundo y completo, una promesa y una reivindicación al mismo tiempo. Cuando finalmente nos separamos, apoyó su frente contra la mía. Estoy muy interesado, murmuró. Pero primero hay algo que tengo que hacer. Se apartó y metió la mano en el bolsillo para sacar una pequeña caja de terciopelo. Cuando la abrió me quedé sin aliento. El anillo era precioso, un zafiro rodeado de diamantes, del color del vestido que llevaba el día en que finalmente lo elegí. Serena Costa, dijo, arrodillándose allí mismo, en su salón, con la ciudad brillando a nuestros pies. Te he amado durante 4 años, te he observado, te he deseado, te he esperado. Eres la mujer más fuerte, valiente y hermosa que he conocido jamás. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Me dejarás pasar el resto de mi vida demostrándote que has elegido bien? Las lágrimas corrían por mi rostro, lágrimas de felicidad por primera vez en mucho tiempo. Sí, susurré. Sí, Máximo, 1000 veces sí. Me deslizó el anillo en el dedo y luego me atrajo hacia sus brazos. Ambos reíamos y llorábamos y nos abrazábamos como si nunca fuéramos a soltarnos. Más tarde, mucho más tarde, mientras yacíamos enredados en sus sábanas, con mi anillo reflejando la luz de la luna, tracé dibujos en su pecho. Gracias, le dije en voz baja. ¿Por qué, cara? Por esperar, por verme, por dejarme encontrarme a mí misma antes de encontrarnos a nosotros. Sus brazos me abrazaron con más fuerza. Gracias por llamarme aquella noche, por confiar en mí cuando estabas aterrorizada, por elegir sanar en lugar de esconderte, por elegirme cuando podrías haber elegido la seguridad. Tú eres mi seguridad, le corregí, pero también eres mi pasión, mi compañera, mi futuro. Lo eres todo, Máximo. Me besó en la coronilla, con la voz ronca por la emoción. Y tú, Serena Costa, que pronto serás Serena Bianchi, eres mi corazón, mi hogar, mi elección cada día para el resto de mi vida. Afuera la ciudad continuaba con su ritmo interminable, pero adentro, en la seguridad de los brazos de Máximo, finalmente había encontrado la paz. No la paz de la ausencia, de las cosas que no suceden, sino la paz de la presencia, de elegir el amor, de construir un futuro sobre la base sólida del respeto mutuo y la verdadera compañía. Enrique había intentado quebrarme. En cambio, me había forjado en alguien más fuerte, alguien que conocía su valor, alguien que nunca más se conformaría con menos de lo que se merecía. Y lo que me merecía, lo que había elegido, era el amor. Amor real, honesto, complicado y hermoso con un hombre que veía todo mi ser y se quedaba. De todos modos, el final, tal y como resultó, fue solo el principio.